떴던 햇빛 어린 시절 내 꿈들의 재림 모르겠어 이 Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se estén cuidando mucho y se encuentren muy bien en casa. Les contaré el objetivo de nuestro trabajo para esta semana. Esta semana trabajaremos una parte de la matemática que estudia los datos y su organización. Esta parte se llama la estadística. En este video encontraremos algunas informaciones de cómo realizar encuestas, cuáles preguntas podemos utilizar, cómo construir tablas de frecuencia, al igual que reconoceremos una medida que es muy importante que se llama la moda. Los invito como siempre a ver el desarrollo de todo el video y a llevar sus dudas e inquietudes al espacio de la clase. Acompáñenme. Iniciaremos definiendo la estadística. Como les dije anteriormente, la estadística es una parte de la matemática que estudia una determinada población a partir de la recopilación de información, el análisis de datos y la interpretación de resultados. ¿Qué necesita la estadística para hacerse efectiva? Pues les voy a contar que un elemento fundamental es la encuesta. La encuesta es la técnica de recopilación de datos para la investigación social. La encuesta la encontramos, ustedes se han dado cuenta que en algunos espacios nos pueden hacer preguntas donde debemos dar una respuesta sobre un producto, sobre si algo nos gustó o tenemos alguna apreciación sobre alguna situación que podamos ver en nuestro contexto. Esta palabra proviene del francés que significa investigación. Tiene una serie de preguntas que están dirigidas a una porción representativa de la población, cuya finalidad es averiguar estados de opinión, actitudes o comportamientos de las personas ante asuntos específicos. De esta manera, pues da respuesta a reconocer o a conocer los gustos, que son las preguntas más frecuentes, o también podemos encontrar pues encuestas que van dirigidas a posiciones frente a situaciones de nuestro contexto, como les dije anteriormente. Es muy importante tener claro que la encuesta se construye a partir de preguntas. Estas preguntas van a tener dos características. Podemos encontrar unas características que se asocian a las preguntas como son las preguntas cualitativas y las preguntas cuantitativas. Ustedes se preguntarán qué es eso, pero ya les voy a indicar una por una. Las preguntas cualitativas son aquellas que tienen como finalidad darnos como respuestas una cualidad o una palabra. Entre estas preguntas encontramos cuando nos indagan por nuestro color favorito, nuestra marca de vehículo favorito, si hay unas elecciones, cuál es nuestro candidato favorito, qué comida nos gusta, qué tipo de música es nuestra favorita, entre otras que sé que ustedes estarán pensando en este momento. Estas preguntas se llaman cualitativas porque la palabra refiere una cualidad, ¿sí? Entonces vamos a tener en nuestra cabecita siempre presente que cuando nos pregunten cuáles son las preguntas cualitativas, vamos a pensar que son aquellas en las cuales tenemos que responder con una palabra. Pero recuerden que nombramos dos tipos de preguntas. El segundo tipo de pregunta se llaman las preguntas cuantitativas. Estas preguntas tienen una característica diferente a la anterior. Cuando nosotros nos indagan por una pregunta, no tendríamos que responder con una palabra, sino con una cantidad, o sea, con un número. Ejemplo, cuando nos preguntan cuál es tu edad, nosotros decimos el número que corresponde a nuestra edad. Cuando nos preguntan cuánto pesas, qué talla de vestuario eres, pues teniendo en cuenta que lo vamos a tomar como un número. Igual nos pueden preguntar cuál es la talla de tu calzado, nos pueden preguntar qué día cumples años, entre otras muchas preguntas que sé que también podemos estar pensando en este momento para apoyarnos para darle respuesta a esas preguntas cualitativas. Entonces, tenemos preguntas cualitativas que refieren cualidad y cuantitativas que refieren cantidad. Aunque el nombre es muy parecido, el resultado de la información va a ser completamente diferente.
Es importante tener en cuenta que cuando hacemos una encuesta y tenemos los resultados de una pregunta que nosotros quisimos indagar, nos vamos a obtener muchos datos y mucha información. Esta información la podemos ordenar en una tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia tiene las características que estamos viendo en este momento. Hace que podamos distinguir las categorías de la respuesta, que podría ser, en este caso, si se preguntó cuál es el deporte favorito, las categorías van a corresponder a esos deportes que me dieron por respuesta. Acá vemos que era fútbol, baloncesto, tenis, natación. Y la cantidad de estudiantes va a corresponder a la frecuencia. Cuando escuchemos la frecuencia de una elección o la frecuencia que tuvo la respuesta en una encuesta, vamos a pensar pues que es la cantidad de respuestas que tuvo. Acá nos damos cuenta que el fútbol tuvo una elección de 5 personas, el baloncesto 2, el tenis 4 y la natación tuvo 4 también. Es la manera que nos permite organizar. Estas tablas en un primer momento las vamos a generar manualmente, pero más adelante podemos apoyarnos también en algunos instrumentos que nos permite la tecnología para organizar la información. Otra cosa que quiero que tengamos muy en cuenta es una palabra que aparece acá que dice moda. Esa palabra moda nos va a permitir que nosotros identifiquemos el dato con mayor frecuencia. ¿Cuál es el dato o el valor con mayor frecuencia? Entonces, si nosotros observáramos nuestra tabla de frecuencia en este caso, el que tiene mayor elección es el fútbol. Quiere decir que la moda, el deporte que corresponde a la moda va a ser el fútbol porque tiene 5. Pero quiero que tengamos en cuenta que en el caso de tener un empate, podemos nombrar todos los deportes o todas las respuestas que tengan la misma cantidad de elecciones. Vamos a hacer un ejemplo puntual para que aclaremos las dudas y para que tengamos claro la información que hasta el momento les he contado. Para tener un ejemplo más cercano vamos a tomar esta información. Dice nuestro ejemplo que se le pregunta a un grupo de niños cuál es su clima o estado del tiempo favorito y se obtienen los siguientes resultados. Como ustedes se podrán dar cuenta, en un primer momento cuando nosotros le preguntamos a las personas, pues nosotros empezamos a registrar la información. Puede que en un momento nos la den así organizadita o en otro esté completamente desordenada. ¿Qué tenemos que empezar a organizar? Pues las posibles respuestas para poder empezar a generar nuestra tabla de frecuencia, la cual ¿qué va a tener? Va a tener el estado del clima o del tiempo en una de sus columnas y en la siguiente columna va a corresponder a la cantidad de personas que eligieron ese estado del tiempo. Así podemos contar cuántas personas eligieron, vamos a mirar cuántas personas eligieron el estado soleado. Vamos a mirar cuántas personas eligieron el estado de nubes y sol, que también les llamó la atención, o la cantidad de personas que escogieron nublado, que también puede que les guste nublado. Nos faltaba una opción que es muy importante que tengamos en cuenta todas las opciones, que es cuántas personas les gusta el estado del clima cuando llueve. Cuando tenemos toda nuestra información registrada y organizada de acuerdo a las categorías, como en este caso, que lo hicimos diferenciando el color, podemos verificar qué cantidad corresponde. En la primera vamos a ver que tenemos 3, 6, 9, 10, 11 y 12. Entonces vamos a poner el registro por acá que tenemos 12 personas que les gusta el día soleado. A los que les gustan nubes y sol, vamos a contarlos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta organización de la información puede generarnos un trabajo muy minucioso porque si no contamos bien puede que algo en la encuesta no corresponda.
Y el día nublado, 1, 2, 3, 4, 5. Y nos falta el día de lluvia, que van a corresponder a 5 también. Después de tener esta información organizada, vamos a verificar cómo nos quedaría nuestra tabla de frecuencias y además cuál sería la moda del orden. Para iniciar la construcción de nuestra tabla de frecuencia vamos a construir dos columnas. En la primera vamos a poner clima porque estamos hablando de nuestro tiempo. Vamos a poner los estados de tiempo que obtuvimos como respuestas. Entonces encontramos el soleado, encontramos nubes y sol. Encontramos que nos dijeron también que les gustaba el cielo nublado y además a algunos les gusta la lluvia. En la manera que organicemos esto bien y que hagamos un buen conteo, pues las respuestas van a ser muy cercanas. Soleado encontramos que tenía 12 personas, encontramos que nubes y sol 9, encontramos que nublado 5 y lluvia también 5. Nosotros podríamos encontrar en este caso que la moda va a ser el dato que tiene mayor frecuencia. En este caso, pues sería el día soleado porque tiene una elección de 12 personas. Entonces vamos a poner acá que la moda va a corresponder a el día soleado con 12 respuestas. Algo que también nos permite encontrar la organización de la información en una tabla de frecuencia es el total de personas encuestadas. Aquí no la encontramos en un primer momento, pero si nosotros sumamos todos los resultados, nos daremos cuenta que entrevistamos a 31 personas, que eso va a corresponder al total de personas que se entrevistaron o que se encuestaron. De esta manera, ustedes se darán cuenta que utilizamos la información para llegar a determinar un gusto. Entonces, el gusto es que a 12 personas les gusta el día soleado. Es muy importante que continuemos verificando este tipo de informaciones y que también tengamos en cuenta que no siempre vamos a encontrar la información, como les dije, en este orden, sino que vamos a tener que ir organizando y verificando qué cantidad de datos corresponden a cada respuesta. Les voy a indicar que es importante trabajar con las dos variables que nos vamos a encontrar. Las variables también les llamamos a las preguntas, entonces podemos hacer encuestas con preguntas cualitativas o variables cualitativas o preguntas o encuestas, perdón, con variables cuantitativas. Entonces, como siempre, los invito a que continúen practicando, que sigan organizando los datos, que estén muy atentos porque esta organización es muy visual y que aprendamos nuevas técnicas de organizar la información a partir del uso de herramientas estadísticas como es la tabla de frecuencia. Espero verlos pronto en clase. Les agradezco como siempre su tiempo y espero que sigan viendo los videos que estoy subiendo en el canal de manera que podamos avanzar en algunas explicaciones y podamos aclarar algunas dudas. Un abrazo para todos.